el living, ¿ya? En el living hay algo muy importante, si ven, está la televisión, y la televisión en este caso tiene como algo para taparla, ¿ya? ¿Por qué pasa eso? Porque dependiendo la ubicación en la cual esté, ¿cierto?, el televisor o alguna ventana, puede que la luz entre y provoque algún reflejo que impida ver bien el piso y pueda provocar algún riesgo de caída. Entonces hay que fijarse en todos los reflejos y todas las cosas que puedan limitar un poco nuestra visión, ¿ya? Y ahí se relaciona como con lo anterior que habíamos mencionado, ¿cierto? El tema de que sea un ambiente ordenado, que todo esté en su lugar. En el comedor también está todo nominado, ¿ya? Yesenia, ¿Sí? ¿podemos hacer una mini pausa en este minuto? Porque estamos en el tiempo. Comentarles a las personas que se conectaron a través de esta vía que lamentablemente por razones de fuerza mayor volvimos a nuestra plataforma básica de Zoom, la licencia básica que no era la con la que habitualmente contábamos, y eso significa que a los 40 minutos esto no va a explotar, pero sí se va a desconectar. ¿Ya? Por lo tanto, para quienes se vinieron incorporando, ¿cierto? Yo les dejé un nuevo link, o sea, no les dejé el link, les dejé el número de la reunión y la clave en el chat. No sé si pueden verlo, ya, porque se tuvo que crear un nuevo link para conectarse. ¿Se puede ver el mensaje o no? No. Donde hay abajo dice chat, ya, Sí, hay un número de reunión. Hay un número de reunión que yo se lo puedo enviar. Andrés, tú no puedes enviar el link de ahí, ¿cierto? Como copiarlo para que se conecten al tiro al otro. No, no puedo. ¿No puedes copiar el enlace? No, porque estoy dentro de la sesión de esta. Tendría que salir. Ya. ¿Puedes compartirlo en el chat de los monitores, por favor? Sí, yo puedo compartirle a usted el link. Ya, por si acaso, si alguien tiene un lapicito ahí, si puede anotar, porque vamos a tener que enviar un nuevo link. Yo lo anoté aquí en el chat, pero se los voy a dictar de nuevo. Ya, para poder entrar, tienen que entrar con el número 21 52 02 01 02. Otra vez se los voy a dar, 21 52 02 01 02. Y la clave de esa nueva actividad es 16319, ¿ya? Entonces, para quienes se vienen conectando recién, tuvimos nuevamente, porque se incorporó Jacqueline recién, tuvimos un inconveniente con la licencia que habitualmente teníamos, por lo tanto es probable que en un ratito más se corte esta presentación y se generó una nueva reunión a través de la plataforma Zoom, ya, donde el número de la reunión es el 21 52 02 01 02 y la clave 16319, ¿ya? Una vez que se corte, incorpórense a esta reunión, a lo mejor nos dan un poquito más de tiempo, creo que en la mañana ocurrió esto también, pero para que lo tengan anotado, ¿ya? ¿Sí? ¿Lo dejamos ahí, Andrea? Sí, podríamos continuar porque ya no está la advertencia, entonces tal vez se extendió el tiempo. Sí, vamos a ver, esto es solo si es que se corta, poder acceder a través de esta otra nueva reunión, ¿ya? Y de hecho ya cumplimos con el tiempo, así que si no se cortó, esto no explotó, vamos a continuar. Gracias, Yesenia. De nada, pues solo un break para descansar un ratito. Ya, continuamos ahora con lo que sería, ¿cierto?, el comedor acá, ¿ya? En varias ocasiones se va repitiendo lo que voy señalando, ¿ya? Tenemos la iluminación, tenemos un reloj
que es algo clave, ¿ya? Es bueno que la persona, ¿cierto?, que está presentando algún deterioro cognitivo, siempre tenga una orientación a la realidad, ¿ya? De hecho, entre algunas actividades que recomendamos es que pueda haber siempre un calendario con números grandes, ¿ya? Y un reloj. Entonces, cada mañana, decirle, ¿qué día es hoy? Ya, por ejemplo, miércoles. ¿Qué fecha? ¿Qué mes? ¿Qué año? Después, ¿y qué hora es? Por último, uno le va ayudando a responder para que la persona pueda orientarse, ¿ya? Es importante también no presionar tanto porque también puede generar frustración, ¿ya? Ustedes van conociendo mejor a la persona y van a saber, pero es bueno hacer estas preguntas. ¿Dónde estamos? ¿Qué lugar es este? ¿Dónde vives? Todo eso es algo clave. Ahí me acordé de eso porque me dio el reloj, ¿cierto? Algún tip extra. Desde ahí, Yesenia, ¿te puedo como complementar? Sí, claro. Es súper importante poder tener a lo mejor un calendario de estos antiguos, o sea, de estos grandes que tenemos, nuestros mini calendarios, y a lo mejor ir marcando con las personas, ¿cierto?, el día que es importante el tema de la orientación, por lo menos unas 2 o 3 veces en el día, para poder ir trabajando la orientación temporal y espacial también en relación al lugar en que uno está, ¿ya? Eso como una estrategia también que pudiese ser de apoyo. Perfecto. Muy importante lo que ella decía, ya también la frecuencia en que esto se haga en el día y poder ir tachándolo. Gracias, Pau. También acá, por ejemplo, algo que nos pasa mucho a nosotros cuando vamos a hacer algunas visitas, es que todo esto depende, ¿cierto?, del avance en sí del diagnóstico, ¿ya? No todas las personas presentan lo mismo, pero en algunas ocasiones, cuando están comiendo, por ejemplo, en familia, pasa que la persona que presenta un deterioro está, por ejemplo, con su platito, ¿cierto? Su platito de ensalada, su comida, y de repente comienza a sacar del platito del otro, o toma el otro vaso, ¿ya? O quizás hay demasiados servicios, no sabe cuál utilizar primero. Es importante que esté todo bien delimitado. Por ejemplo, si hay sopa, la sopa y la cucharita, ¿ya? Solamente lo esencial. Y que también haya una distancia entre las cosas, ¿cierto? Para que él pueda usar lo que le corresponde a él y no lo de las otras personas, ¿ya? También ahí tenemos, ¿cierto?, la despensa que mencionábamos, que cada cosa tiene que estar rotulada en lo posible, si la persona sabe leer, ¿cierto?, que esté escrito, y si no, con algún tipo de dibujo. Y si se dan cuenta, no tiene chopinos ni alfombras, ¿ya? Entonces, todo eso para evitar el riesgo de caída. Lo otro importante es que en lo posible los sillones, las sillas, puedan tener apoyabrazos, ¿ya? Porque para yo levantarme de la silla es más fácil que yo me pueda apoyar de algo, así no tengo ningún apoyo, ¿ya? Entonces, si es posible, son mejores esas sillas. Por último, porque no conocemos siempre el bolsillo ajeno, pero por último, la silla que siempre va a ocupar la persona, que por último, esa pueda tener una apoyabrazos, ¿ya? Eso es como importante. Siquiera una, que es la que ocupa él, pueda tener este tipo de ahí sí, de respaldo. Y aquí lo mismo con la cocina, lo que les mencionaba, ¿ya? Todo bien delimitado, lo que se va a utilizar. Es importante, si la persona todavía participa en alguna actividad de preparación de alimentos en la cocina, que los elementos de riesgo, los cuchillos filosos, todos no estén a tan libre alcance, ¿ya? Que eso esté como más de difícil acceso, ¿ya? También, si la persona todavía quiere cocinar un poquito, ustedes le pueden estar supervisando, ¿cierto? Ver que no deje el gas prendido, pero en general, si está muy avanzado, mejor que ustedes puedan asignar otro tipo de actividad, por ejemplo, preparar las ensaladas, hacer el juguito, ver algo con el postre, algo que no pueda generar algún riesgo de quemadura u otro riesgo mayor de corte o algo. ¿Ya? La terraza, patio o jardín, ¿ya? Depende de lo que tengan. Es importante en la medida de lo posible, ¿cierto?, tener una barandita, si obviamente viene al caso, ¿ya? Las plantas en altura, las que son pequeñas, y la más grandecita no está como en el acceso, si te dan cuenta, donde está la puerta, atrás de la puerta está la planta. Entonces no es que la persona vaya a abrir e inmediatamente esté la puerta al lado derecho, o sea, la planta al lado derecho para chocar, sino que está en el otro costado para que no
pueda tener algún riesgo de caída. ¿Ya? Lo otro importante, si tienen, por ejemplo, un árbol en el patio, que cuando viene, ¿cierto?, el otoño, caen todas las hojitas, poder irlas recogiendo ya, porque también queda como muy resbaloso eso y es un importante riesgo de caída, ¿ya? Y aquí cosas más generales, ¿ya? Primero quiero aclarar algo entre autonomía e independencia, ¿ya? Por lo general la autonomía se relaciona más bien con la toma de decisiones, ¿ya? Y la independencia con la capacidad para que yo pueda hacer esas cosas por mí misma, ¿ya? No sé si se entiende la diferencia. Por ejemplo, autonomía, que yo elija qué me quiero poner, qué quiero vestir. E independencia, que yo pueda ponerme esa ropa, ¿ya? Entonces yo creo que si nos ponemos en el lugar, en este caso, de cualquier adulto mayor que esté presentando algún deterioro cognitivo, o nosotros mismos, a nadie, ¿cierto? Autonomía. Si la persona no es muy importante. Por ejemplo, pueden dejar la ropa lista el día anterior. Pueden ver el tiempo, ya mañana va a llover, por ejemplo. Entonces ustedes le dicen, por ejemplo, ya tienes esta chaqueta y esta otra. ¿Cuál quieres ponerte? También es acotar un poquito las opciones, porque si le abro todo el closet con toda la ropa de invierno, igual se va a tender a confundir. ¿Ya? Pero acotar un poquito, 2, 3 opciones, que la persona también pueda elegir, eso es muy importante. Y eso se puede dejar listo del día anterior, ¿ya? Porque en la mañana nadie se va a dar el tiempo de, ¿qué te quieres poner? A ver, elige. No, nadie. Entonces eso lo podemos hacer en la noche y dejarlo listo, ¿ya? Lo que mencionábamos anteriormente, ¿cierto? Colocar en la mesa solamente los servicios que su familiar va a ocupar para que la persona no se confunda, ¿ya? Aquí es importante hacer los ajustes necesarios. Por ejemplo, si la persona todavía se puede bañar, uno quizás pueda supervisar algo. Por ejemplo, que no deje el baño, ¿cierto?, con la cerradura, la llave puesta, ¿cierto? Que no se encierre en el baño. Que pueda estar un poquito entreabierta, como para que uno pueda entrar en caso de. Pero también es importante que la persona pueda bañarse solita. Si sabe bañarse, dejémoslo, supervisémoslo un poquito, pero no comencemos a bañarlo nosotros porque estamos anulando eso. Si la persona todavía lo puede hacer, que lo haga hasta el paso que puede. Y a medida que vemos que va teniendo algunas dificultades mayores, lo vamos asistiendo, pero de a poquito, ¿ya? Lo mismo, para lavarse su carita, sus manos, para peinarse. Si quizás ya no puede, por ejemplo, no sé, por ejemplo, hacerse un moñito, que por último que pueda tomar la peineta y tratar de desagradarse un poquito, que ayuden algunos pasos, ¿ya? Y lo otro, no sé si alcanzan a ver ahí, en la parte inferior derecha tenemos una tina, y la tina tiene champú, tiene acondicionador, tiene un montonero de cosas, ¿ya? Lo importante es que esté lo que se va a utilizar. Puede ser champú, jabón, listo, porque demasiados elementos confunden. Y no sé qué voy a utilizar y es más probable que me equivoque, ¿ya? Entonces, simplificar las cosas, ¿ya? Lo que percibo tiene que estar solamente las cosas que voy a utilizar. Algo importante es permitir que la persona se incorpore en las actividades cotidianas del hogar, ¿ya? Si presentas mucha dificultad o mediana dificultad, es importante que la persona siga participando. Si no participa, el deterioro es mayor, ¿ya? Entonces es importante, por ejemplo, no es que la persona no barre bien, no importa. Si quiere barrer, que barra. Después uno repasa un poquito el aseo cuando la persona no se da cuenta, pero que barra, que se sienta útil, que está haciendo cosas. Lo mismo con la cama, por ejemplo. No sabe hacer la cama, yo se la hago. No importa, que trate de hacer su camita, yo después la repaso. Pelar ajitos, por ejemplo, alinear las ensaladas. Si tienen mascota, darle la comida a su mascota, pero que permanezcan activos. ¿Ya? Y acá lo que hablábamos delante, pero esto es como más visual, más que nada, la cinta antideslizante, para evitar las caídas, las barandas que mencioné, ¿cierto? Y estas cintas las venden en cualquier multitienda, ¿ya? No puedo dar nombres, pero en cualquier lugar la van a encontrar. Cuesta como 8.000, 10.000 pesos el rollito, más o menos. Y lo otro es estimularlo, ¿cierto? Lo que mencionaba Pau hace poquito, el reloj, ¿cierto? Con el calendario, ¿ya? Y lo tachando.
realizar alguna actividad cognitiva, sopa de letra, algo didáctico, alguna guía. Pero por eso siempre es necesario saber qué le gustaba a la persona, ¿ya? Si a la persona nunca le gustó leer, no le voy a pedir a que lea, porque nunca le gustó, nunca le interesó, ¿ya? Pero, por ejemplo, si a la persona le encantaba la huerta, la jardinería, los tejidos, tratar de que pueda participar en esa actividad, aunque quizás no sea tan efectivo, ¿ya? Lo otro también, hay sopas de letras temáticas, ¿ya? Por ejemplo, si a la persona le gusta mucho la música, busca una sopa de letras que tenga relación con la música, con instrumentos, con nombres de cantantes, pero algo que la motive, ¿ya? También es importante la actividad física, ¿cierto? Salir a caminar, jardinear un poquito, siempre acompañar a la persona en la medida de lo posible. Y lo importante es escucharlo, compartir en familia si eso es posible, que la persona pueda tener algún tipo de interacción, ¿ya? Lo otro muy importante es que comienza también en varias personas el tema de la hipoacusia, ¿ya? Hay algunos tips, ¿cierto? Que lo importante es que la gente siempre cuando trata de hablar a una persona hipoacústica, ¿cierto? Que está teniendo una pérdida de audición, como que tendemos a gritar para que nos escuche, ¿ya? Y los sonidos agudos son los que menos escuchan. Entonces mejor hablar lento, pausado, un poco más grave la voz, ¿ya? Un poco más ronquito. Y frente a la persona para que la persona me pueda entender. Eso también facilita la interacción, porque quizás quiere conversarme, pero si yo le hablo muy rápido, no me va a entender, ¿ya? Y también es importante que puedan seguir las indicaciones médicas, administrar los fármacos en las dosis establecidas, ¿cierto? Y eso también va de la mano con todo el bienestar de nuestro familiar, ¿ya? Eso sería mi parte, no sé si quedó clarito, alguna duda, algo. Duda. Clarísimo. ¿Sí? Perfecto. Muchas gracias por su atención. Ahora le doy el pase aquí al doctor. Quería hacer una consulta. ¿Sí? Todo este material lo pueden enviar a los correos, no sé, para que sea como una guía. Yo pertenezco acá a la Junta de Vecinos, de la Villa Entre Lagos. Nosotros todos los viernes se hace un ejercicio con los adultos. Nosotros tenemos un club mayor, de ustedes, del mismo Cefam, y se hace justamente ejercicio, ¿ya? Y aparte nosotros estamos en un proyecto que nos ganamos sobre la confección de un libro, y va con esos capítulos, pero en general a los adultos mayores, ¿ya? O sea, porque nosotros tenemos adultos mayores que son solitos, porque aquí es para adultos mayores que ya tienen un cierto grado de alguna enfermedad ya más limitante, pero hay muchos adultos mayores que son solos, no tienen una red de apoyo, entonces hay muchas cosas que aquí están mirando, la disposición, que todo, bueno, una de las cosas que tenemos los seres humanos, una que vamos a morir y otra, y algunos que vamos a llegar a adultos mayores, otros no, pero ya tenemos, inclusive los más jóvenes, es bueno eso también, todo este seminario, toda esta charla, por eso estoy participando, me invitaron y bueno, gustoso, porque siempre uno aprende cosas nuevas. Entonces, pero me gustaría que haya esta también como esa ayuda, porque está bien explicado con los dibujitos y todo eso, para nosotros hacérselo llegar a nuestro club adulto mayor, para hacerle instruir, ¿ya? Ellos hacen puzzles, sudoku, bueno, todas esas cosas, leer, ¿ya? Y como decía, joven, lamentablemente es muy difícil. ¿Ya? Don Salvador, que, parece que se cortó, no se escucha muy bien, no sé si es ya, disculpe. Sí, lo que pasa es que estoy acá del computador, ¿ya? Ya. Lo que pasa es que nosotros... No escucho mucho. Ya, bueno, lo repito, lo que pasa es que nosotros a los adultos mayores se le hacen ejercicios, sudoku, puzzle y cosas así, ¿ya? Y es bueno tener esos hábitos, ¿ya? O sea, nosotros en general, una de las cosas que estamos seguros que vamos a morir, y algunos van a llegar más viejos que otros, ¿ya? Entonces hay que prepararse, o sea, no solamente para los adultos mayores, ¿ya? Todos vamos para allá. Es bueno que nosotros como más jóvenes ayudar a los adultos mayores, ¿ya? No sé, ¿me escucharon, cierto? ¿Me escucharon lo que dije ahora? Sí. Ya. Si Lo quiere la información, pueden dejar sus correos
en el chat y nosotros, bueno, le pedimos a Yesenia si nos puede facilitar la información, Sí, no hay porque ella no se problema. encuentra físicamente acá en el COSAM, y nosotros se los podemos enviar a través de un PDF, ¿ya? Así que no habría problema. Ya, gracias. Súper. Muchas gracias. De nada. Una consulta con Richard Barra por acá. Buenas tardes, Richard. Este seminario, ¿ustedes no dan apoyo en las redes sociales como algo presencial? Desde el COSAM, bueno, aquí hoy día estamos compartiendo, ¿cierto?, experiencias a través del trabajo colaborativo entre el COSAM Oriente y el Centro Diurno del Adulto Mayor Cumelén. Nosotros todos los años, por lo menos de acá desde COSAM, generamos un diagnóstico participativo y eso implica que invitamos a la comunidad a definir cuáles son los temas de interés a desarrollar en la línea de salud mental, y este año hemos estado haciendo conversatorios a través de la plataforma Zoom y Facebook Live, y además, de manera específica, cuando se nos han hecho las solicitudes con el tiempo prudente para poder organizar eso, hemos hecho capacitaciones, charlas, conversatorios, principalmente este año a través de los colegios que nos han pedido harto apoyo. Si es que existe una sede social, también lo podemos hacer. Previa coordinación, hay que solicitarlo por correo. Yo les voy a compartir el correo del comité de participación, quien es el que gestiona las actividades más comunitarias, ¿cierto?, de apoyo, de psicoeducación, y lo podríamos programar. Yo creo que este año ya tenemos como el resto de actividades programadas, pero sí en una primera línea para el próximo año. No habría ningún problema, don Richard. Sí, ¿sabes por qué te lo comento? Porque mira, nosotros somos bien activos, como te dijo don Salvador. Yo soy el presidente de la Junta de Vecinos acá del sector de nosotros, que es la Agrónomo Pampa Alegre. Y se trabaja harto con los adultos mayores, pero ellos no conectan, o sea, no se conectan, por ejemplo, para este tipo de escenarios, ellos no se conectan porque no manejan bien las tecnologías. Entonces, lo ideal sería que estos seminarios los vayan a dictárselo cuando están ellos haciendo alguna actividad, ya sea un taller, por ejemplo, en la sede social de nosotros. Por lo general están trabajando continuamente toda la semana. Entonces sería bueno, no sé, pues, estos seminarios así como lo dieron ahora, ir a planteárselo a ellos en una ocasión. Pues. Sí, yo creo que más de media hora no podría... Tenemos toda la disposición de hacerlo, ya sea desde el COSAM o incluso coordinar con colegas de otros dispositivos de salud mental, ¿cierto?, de poder hacerlo. Sí, la verdad es que hasta antes de la pandemia realizábamos más actividades en la comunidad, y actualmente, por lo menos este año, planificamos más actividades virtuales, pero las tenemos consideradas absolutamente, así que solo yo les voy a compartir el link el correo de participación, y además los vamos a invitar también al diagnóstico, que estamos por hacerlo en 2 o 3 semanas más, así que ahí podemos incorporar todas las inquietudes de ustedes, ¿ya? Este conversatorio no ha terminado aún, así que ahora vamos a dejar al doctor Andrés Barnaba, médico psiquiatra, para que pueda continuar con la actividad, mientras yo le comparto el correo de participación, ¿ya? Ya. Listo, muchas gracias igual por la invitación. Sí. Se ve ahí el PowerPoint, ¿no? Sí. Ya, bueno, buenas tardes. Yo soy Andrés Barnaba, soy médico psiquiatra del COSAM Oriente y del Centro de Rehabilitación del Adulto Mayor de Osorno. Estoy súper agradecido de poder compartir con ustedes un poquito de información respecto de estrategias de apoyo para adultos mayores con demencia, ¿no?
como decía Yesenia, esto es un tema que es muy difícil y no hay recetas en relación a cómo manejar de la mejor forma en situaciones en las que adultos mayores que tienen demencia requieren apoyo, ¿ya? Entonces, lo único que podemos tratar de entregar de forma plena es un poco de información que serían como los mínimos necesarios para que uno no empeore la situación, ¿ya? No existe, como les digo, y eso es importante que les quede, que se lo lleven bien, bien, que les quede súper, súper claro. No existe una receta ni una serie de estrategias que uno pueda aplicar a todas las personas. Entonces tampoco hay que frustrarse cuando estas sugerencias no funcionan, ¿ya? Porque cada vida es un mundo distinto y cada dinámica familiar requiere de un apoyo especializado. Entonces, pero mientras logren tener las herramientas mínimas, ya están haciendo algo en favor de su familiar o conocido o persona de la que están a cargo, ¿ya? Entonces, vamos a partir con esa base, ¿ya? Lo que ocurre con la demencia en términos generales y en relación a los desajustes de la conducta es que hay una alteración de la experiencia emocional, ¿ya? Es decir, yo no logro entender primero qué es lo que pasa afuera de mí y tampoco puedo entender qué es lo que pasa dentro de mí, ¿ya? No puedo entender mis emociones, no puedo entender tampoco mis sensaciones, ¿ya? Y eso está directamente relacionado con la presencia de desajustes de la conducta, ¿ya? De dificultades para relacionarse con el ambiente y con otras personas, ¿ya? Cosas que generan principalmente los desajustes conductuales y las que generan los desajustes más graves o más disruptivos, más difíciles de llevar, que serían la inquietud y la agresividad, son el dolor, ¿ya? La presencia de dolor de cualquier tipo, ¿ya? Por cualquier causa, cualquier tipo de enfermedad, y me refiero a enfermedades agudas, ¿ya? Enfermedades que puede ocurrirle a cualquier persona en cualquier momento de su vida, pero para las personas con demencia generan una alteración tal que puede llevar a la agresividad o la inquietud. Y ahí vamos a hablar un poquito de por qué pasa eso. También una causa principal de que aparezcan estos desajustes graves es el mal uso de medicamentos, el mal uso de fármacos, ¿ya? Eso vamos a mencionarlo, pero es un tema muy grande, entonces vamos a enfocarnos en lo más concreto para que se puedan llevar información que les sirva, ¿ya? También otra cosa que genera alteraciones de la conducta son las dificultades físicas, por decirlo de una forma, las alteraciones del cuerpo para recibir información, principalmente lo que se ve ahí, ¿cierto? Una persona que o ve mal o escucha mal, ¿ya? Eso lo mencionó Yesenia también. También cualquier tipo de enfermedad crónica que cueste estabilizar, ¿ya? Principalmente, bueno, las que conocemos con más frecuencia son la diabetes, la hipertensión arterial, el hipotiroidismo, las enfermedades autoinmunes, ¿ya? Las cosas que son cosas que pueden generar que hayan dificultades físicas y por lo tanto que hayan desajustes de la conducta en una persona que no puede comprender bien qué es lo que está pasando, ¿ya? La insuficiencia cardíaca, la insuficiencia respiratoria, ¿ya? Esas cosas que son crónicas y muy frecuentes en adultos mayores. Las enfermedades crónicas, como les decía, es cuando están descompensadas y cuando están muy descompensadas de forma intercurrente, es decir, que se descompensan de forma rápida, por ejemplo, la hipertensión arterial, cuando se descompensa, cuando sube la glicemia, que es el azúcar en la sangre de forma brusca, puede generar también que los desajustes de la conducta aparezcan con delirios o alucinaciones, que también vamos a hablar de eso. Y eso hace que sea mucho más difícil ayudar a las personas en con esta condición.
¿Cuáles son la lista, en el fondo, de problemas de conducta más frecuentes? Si se pueden clasificar de alguna forma, estaría la agitación, la agresividad, la irritabilidad, la desinhibición, que vamos a hablar después de qué es a qué me refiero con eso, las alteraciones de los movimientos y de la conducta del cuerpo, las alteraciones alimentarias, las alucinaciones, los delirios, la falta de empatía o la apatía, ¿ya? Que también les voy a aclarar eso más adelante, los síntomas de depresión, la ansiedad, la euforia o el descontrol de los impulsos, las alteraciones del sueño y los errores en la identificación. ¿Qué cosas están relacionadas con esta alteración de la percepción de las emociones? También está relacionada la alteración de la expresión de las emociones. Es decir, si yo no entiendo qué es lo que me está pasando, si no logro entender que el dolor de estómago es un dolor asociado a un alimento que me hizo mal, porque no soy capaz de reconocer qué fue lo que hice hace 2 horas, ¿no? Y que tuve un exceso de alimentación hace 2 horas, estoy poniendo un ejemplo. Si yo no puedo entender eso, menos voy a poder expresarle a otro que tengo una molestia, ¿ya? Y por lo tanto el dolor se va a convertir no en dolor, sino que en una causa de angustia. Una angustia que no tiene origen, que yo no reconozco, que no sé de dónde viene. Es como que de repente el día se pone noche y no entiendo por qué pasó, ¿ya? Y además tengo dolor, ¿ya? Y muchas veces lo que tenemos que pensar y entender es que la percepción de ese dolor también se pierde, la capacidad de yo localizar dónde me duele también se altera, ¿ya? Entonces no puedo expresarlo. Entonces, ¿qué es lo que queda para mí? ¿Cuál es mi herramienta? Lo único que me queda para poder expresar lo que ocurre es que yo me agite o me inquiete, que grite, que llore, que golpee, que me golpee, que bote cosas, que camine sin cesar, que bote la comida, que me orine, ¿ya? Ese tipo de conductas muchas veces están relacionadas a causas como el dolor, ¿ya? Pongo el dolor como ejemplo porque es lo más disruptivo, lo que genera más intensidad, pero también puede ser una incomodidad, ¿ya? Puede ser una mala postura, puede ser que hace frío, ¿ya? Puede ser que tengo hambre, ¿ya? Puede ser que tengo náuseas, puede ser cualquier molestia que para una persona sin demencia es una molestia pasajera y normal y yo sé que no me va a producir daño, pero para una persona con demencia va a significar un desastre y va a significar que hay una amenaza constante que no sé de dónde viene, ¿ya? Entonces, se resume la mezcla de la inquietud y la agitación en la conducta, se va a ver como una inquietud general, como una conducta de querer irme, ¿ya? Como llamadas de atención con mucha queja, sin sentido para las personas que miran, ¿ya? Una emisión constante y sin sentido de palabras, pueden ser ruidos o gritos, ¿ya? Arrebatos verbales, como lo que dice ahí, chillidos, insultos, maldiciones, garabatos, ¿ya? Puede haber mordisco, puede haber incluso lo que se llama oposicionismo, cuando uno quiere decirle que se ajusta a una rutina, ¿ya? Puede decir simplemente no, y eso puede ser una manifestación de que hay una molestia, ¿ya? Las causas principales de eso tiene que ver con el momento del aseo, la higiene. La higiene es algo que se convierte en una dificultad para los cuidadores, para las personas que están apoyando. Lo mencionaba Yesenia, y hay estrategias para eso y tiene que ver, bueno, lo vamos a hablar en un momento más. La conducta de otros residentes o personas que están en el hogar que sea muy agresiva, que no haya un cuidado o respeto del espacio personal, ¿ya? Que hayan cambios de domicilio, eso ocurre con frecuencia, vamos a también hablar de eso. La misma necesidad de estar acompañado, ¿ya? Eso puede generar, acuérdense, estamos hablando de inquietud en general. Las dificultades en relación con las actividades de la vida diaria, como lo mencionaba Yesenia, dificultades físicas o sensoriales, es decir, que yo no entienda, no pueda percibir qué es lo que tengo que hacer, no pueda entender qué es lo que tengo que hacer al momento que se me pide, y las restricciones físicas en el ambiente, ¿ya?
Las otras causas tienen que ver con los otros fenómenos que se producen en la enfermedad, que los vamos a ver uno por uno. ¿Hasta ahí alguna duda? Es harta información, entonces me pueden interrumpir. Puede que no les conteste, pero si levantan la mano en la plataforma, ahí me puede avisar Paola. Sigo. Otras causas, el estar cansado, ¿ya? El haber tenido mucha exigencia física por algún motivo particular en el día puede generar que yo me ponga inquieto si tengo demencia, ¿ah? Puede haber insomnio, lo que genera que estoy cansado y no he podido descansar y eso va a empeorar mi conducta, ¿ya? Lo que hablamos de los problemas de salud, la multiplicidad de gente en la casa, las visitas de varios familiares, hay familias que son muy amplias y que viven todos muy cerca de cada uno y se visitan regularmente y tienen una rutina y eso puede generar problemas. Los cambios de domicilio que dijimos, algunas veces los familiares para poder descansar hacen turnos y en el fondo reparten el cuidado y un día en una casa de uno, otro día en la casa de otro, y solamente eso puede generar inquietud o alteración de la conducta, ¿ya? Ir a una residencia protegida, entrar a un hogar, ¿ya? Y distintas situaciones de miedo o angustia frente a distintos estímulos que no se comprenden, que los vamos a conversar más adelante, ¿ya? Lo último ahí está incluido más adelante. Entonces, antes de hablar de las estrategias, lo primero que quería mencionarles son las cosas que son más fáciles, que es lo que uno tiene que evitar hacer, ¿ya? Lo que no tengo que hacer en general es más fácil porque no son tantas cosas las que no tengo que hacer nunca, ¿ya? Entonces, si yo solamente estoy prestando atención cuando la persona está agitada y lo estoy ignorando el resto del tiempo, vamos a tener problemas para evitar desajustes de la conducta en el futuro. ¿Por qué? Porque el ambiente y la relación con las personas o figuras significativas tiene importancia, y tiene una importancia básica, mínima. O sea, yo necesito tener un ambiente donde haya una sensación de seguridad, de constancia y de que estoy en el fondo resguardado, ¿ya? Me siento seguro, hay una constante compañía y hay interacciones que son rutinarias, ¿ya? Entonces, si solamente la persona que está cuidando, la persona que está apoyando solamente cuando hay agitación o inquietud, no nos sirve nada de lo que estamos hablando, porque hay que tener una preocupación constante del ambiente, ¿ya? El trato paternalista, autoritario o infantilizante genera lo contrario a lo que uno busca, que es la tranquilidad, ¿ya? Paternalista se refiere a un trato donde yo soy superior y tú eres un niño que requiere de que yo te diga lo que tienes que hacer. Eso, si bien ayuda la conducta paternalista o el manejo como si fuera un niño en algunas situaciones, no es la forma de tratar al familiar o a la persona que está al cuidado de uno, porque va a generar con mucha frecuencia rechazo y negativismo, es decir, una conducta contraria, va a inquietarse, ¿no? El ser autoritario, infantilizante, lo mismo, va a poner siempre en jaque la relación y va a generar confrontación, ¿ya? Imponer cosas, ¿ya? Mandar, ¿ya? Ordenar, ¿ya? Decir que las cosas deben ser de una forma, pensando que la persona va a lograr comprender, es una cosa que hay que evitar absolutamente, ¿ya? Enojarse, ¿ya? Enojarse y confrontar, ¿ya? Eso es un acto a evitar siempre, ¿ya? Y preguntar, esto es muy común, es muy frecuente, y sobre todo cuando las personas recién están aprendiendo acerca de este diagnóstico en su familiar, constantemente empiezan a preguntar lo mismo, como probando al paciente a ver si se acuerda de lo que se habló en la mañana, y si se acuerda de los nombres de las personas que vinieron a visitar,
y si se acuerda de lo que comió, y empiezan a probar, algunas veces buscando que la persona responda y poder validar un poquito la negación que tienen respecto a la enfermedad, o simplemente pensando que eso lo estimula y lo va a ayudar a que la enfermedad avance más lento. Y eso no va a ser así, y lo único que va a hacer ese acto es generar angustia, ¿ya? Y generar rechazo, y puede derivar en inquietud y en agitación. Entonces, ahora sí, estrategias, dígame. Doctor, uno tiene que ser santa para completar esa lista. Yo hago todo lo que no debo hacer. Si usted vuelve a la diapositiva para atrás, yo hago absolutamente todo. Me desespero. Mi marido se ha desmayado 5 veces en la clínica. De atrás de la clínica terminé en urgencia porque quiso bajar la escalera y bajó y se enterró los lentes, se cayó, enterró los lentes en la testa, terminé en urgencia ahí mismo. Y le digo, ahora contigo solo voy a ir de ruedas de la clínica y se enoja conmigo. ¿Pero qué voy a hacer? O sea, ¿sabe, doctor, lo que yo descubrí? Es súper importante para los que están escuchando, porque yo me imagino que hay varias de nosotros con la mano en la masa, que los enfermos nos ven, ¿ya? Y el conviviente, que hoy para mañana en ese mundo sin preparación, lo ve. Entonces, por ejemplo, ayer mi marido casi estaba desmayando y yo lo veo porque es mi marido. Sí, porque convivo, ya no es teoría. Lo que usted ahí anota es una tremenda teoría. No es en la práctica, eso no resulta. Yo le digo, ¿sabes lo que? Yo le digo, te estás mareando, preguntando educadamente, te estás mareando, y ¿sabes lo que me contesta? Porque está irritado por todo lo que usted dice, yo lo hago, no, solo me estoy sujetando en la pared. Ya, ¿por qué te estás sujetando? ¿Me entiende? Entonces se produce o sea, yo me siento 100% derrotada con estas estrategias. ¿Existe un libro que nos enseña cómo evitar? Yo no sé, yo me exaspero porque, o sea, una cosa es que usted trate un enfermo, ¿verdad? Y se dedica a él. Pero cuando hay familiares como yo que tienen que ser pulpo de un día a otro y el paciente no coopera, uno se exaspera. Ya, entonces, como ya dije, usó, guardó, pierde su bastón, no lo deja ahí. Me costó un triunfo y poner cosas, porque si no, no suceden. Bueno, me callo, pero está súper lindo, pero en la práctica Claro. tengo que ser paternalista. Si no quiere, qué sé yo, si se quiere hacer cualquier cosa que ya sé que no puede hacer, y se lo digo gentilmente a un hombre machista del sur de Chile, dueño de campo, ¿cómo se llama? Suficiente, 80 años, ¿cómo se lo voy a decir? Claro, eso lo que dice usted es cierto. Lo que mencionaba al principio es que no hay una forma de asegurar que estas estrategias se puedan aplicar a todo el mundo, pero el trato paternalista, el trato autoritario, lo único que va a generar va a ser que haya una expresividad emocional en usted que va a generar que la expresión de las emociones del paciente sea la misma, ¿ya? Si usted en el... Sí, cierto. ¿Ya? Entonces, hay una cadena de eventos que empieza a generarse, y es súper bueno que lo mencione porque es un buen ejemplo de la realidad, ¿ya? Lo que ocurre cuando esto ya empezó es que se genera un círculo de situaciones en las que la persona empieza a reconocer al cuidador y a la persona que está al lado como una entidad que es negativa, ¿ya? Y que genera alteración, ¿ya? Ahora, eso se puede cambiar, ¿ya? Y se puede ir de a poco manejando las situaciones cada vez de forma distinta. Pero, por supuesto, o sea, no hay forma de esto instalarlo de un día para otro, ¿ya? Esto es algo que es progresivo, que hay que darse el tiempo y hay que ir
probando distintas situaciones para poder llegar a una solución que sea como adecuada para la persona, ¿no? Pero no, por ningún motivo pretendo que la teoría sea aplicada como está escrito, ¿ya? Eso, por eso la advertencia. ¿Existe un libro de cualquier idioma para aprender cómo evitar para la persona que cuida? O sea, yo medito, yo paseo, yo tengo perros, yo hablo con mi amigo, pero todo eso es como, no es suficiente. O sea, yo, por ejemplo, detrás de él, vivo en una casa enorme, tengo las pastillitas ahí ordenadas para que él se las saque, porque ya él desordenó todo, está enfermo, eso se llama glomerulofritis focal, o sea, con 13 pastillas ahora hay un desbalance. Entonces, él no toma la pastilla, corro detrás de él y digo, bueno, Eduardo, tú no tomaste tu pastilla hoy, que sé yo, de la tarde. Sí la tomé, pero mira, aquí están en la cajita todavía. No sé que la tomé, pero Eduardo, mira, dice, hoy es miércoles, dice, para decir algo, miércoles en la cajita. Ah, no, eso debe ser de mañana o de ayer. O sea, unas Claro. discusiones estúpidas, entonces uno se Sí. exaspera. Sí, Bueno, eso no va a generar mejoría, ¿ya? Vamos a exacto. continuar para que no, tal vez más información más adelante les sirve, ¿ah? La estrategia Gracias. frente a la inquietud y la agitación tiene que ver precisamente con lo que mencionaba la señora Cecil. Cecil, ¿cierto? Sí. Sí, Ceci. Cecil. Bueno, todo eso que mencionaba la señora Cecil tiene que ver con esto, ¿ya? Hay que evitar gritar, hay que evitar sujetar, hay que evitar provocar, evitar elevar la voz, ¿ya? No hacer gestos bruscos ni acercarse por la espalda. Estamos hablando de inquietud y agitación, ¿ya? Realizar contacto visual y acercarse lentamente mostrando la calma. Estamos hablando de estas situaciones específicas, ¿ya? Son líneas generales, ¿ya? Siempre sonreír, tratar de tocar la mano, tratar de expresar cariño, ¿ya? Y no pedir explicaciones, no tratar de confrontar, ni convencer, ni argumentar, porque la persona no va a entender, ¿ya? Lo único que va a entender, lo único que sirve en la demencia es la expresión de las emociones adecuadas, porque es lo único que la memoria logra retener, ¿ya? Una persona puede tener una memoria de que hay un familiar con el que ha compartido toda su vida, pero puede perder la capacidad de reconocer quién es ese familiar. Y eso es muy raro pensarlo, pero es así, ¿ya? Entonces, un ambiente de calma y de cariño sí se va a mantener, ¿ya? Sí se va a generar una mayor capacidad de acercarse a la persona. Pero si se hace lo contrario, también va a generar eso lo contrario y va a ser más difícil salir de ese círculo, ¿ya? Otras recomendaciones, ¿ya? Recuerden que estas son recomendaciones generales. Pregunte qué dificultad tiene, ofrezca ayuda, haga tratos simples y siempre tratando de pedir la cooperación, haciendo tratos, ¿ya? Tratos como lo haría alguien con un niño, ¿ya? Recordemos, no ser paternalista, pero también ocupar esa estrategia de persuasión, ¿ya? Desvíe la atención, cambie el foco de atención cuando hay irritabilidad, utilice gestos, modifique el espacio y use frases cortas, ¿ya? Eso lo mencionaba también Yesenia. Por ejemplo, analice la situación. Hay cosas bien curiosas, de repente son cosas muy pequeñas que pueden generar cambios, ¿ya? Hay un ejemplo, por ejemplo, un paciente que lo duchaban y al momento de golpear el agua en el cuerpo, el paciente se inquietaba. Y una vez que pusieron la mano para suavizar el contacto, eso generó que la angustia y la irritabilidad disminuyera y la persona podía bañarse, ¿ya? Podía ser aseada. Cosas muy pequeñas, ¿ya? Que pueden ser muy difíciles de darse cuenta. Por eso hay que ir probando, ¿ya? Frente a la agresión, siempre hay que cuidarse, obviamente, pero tratar de no alejarse, ¿ya? Tratar de no dejarlo solo. Y eliminar, dentro de lo posible, los objetos peligrosos, ¿ya?
Preocuparse del déficit sensorial y visual, principalmente visual y auditivo, ¿ya? De forma constante, ¿ya? Hay personas que tienen audífonos, ¿cierto?, por mucho tiempo y pierden los controles o tienen problemas visuales que empiezan a aumentar, y eso, ayudarlos, puede significar que no haya inquietud, que no haya agitación después, ¿ya? Siempre conocer para qué son los medicamentos y no quedarse con dudas, ¿ah? Eso, respecto a lo que menciona la señora Cecilia, es súper bueno que insista uno, ¿ah? Y que pregunte para qué le estamos dando esto, por qué vamos a aumentar o disminuir esto, por qué vamos a suspender esto, a qué hora le tengo que dar este medicamento y por qué. Todas esas cosas son súper importantes para que el tratamiento farmacológico, en la inquietud y la agitación, tenga un efecto lo mejor posible. No es perfecto, pero sí puede ayudar, ¿ya? Nunca confrontar frente a las alucinaciones y no negarlas tampoco, ¿ya? Y tampoco reforzarlas, o sea, tampoco entrar en el juego cuando hay alucinaciones, ¿ya? Eso también está dentro de lo que son las alucinaciones y los delirios, que lo vamos a comentar un poquito más adelante. Siempre acercarse, abrace a la persona, repita quién es usted, trate de orientarlo. Eso estamos jugando con todas estas opciones, ¿ya? Y iniciar actividades también se puede hacer para desviar la atención. Esto es cuando ya no hay agresividad, sino que hay inquietud, ¿ya? No pregunte si quiere hacerlas, solo inicie la actividad y acompañe a la persona, ¿ya? Hay actividades que a las personas les gusta hacer, hay actividades que no les gusta hacer, ¿ya? Cuando hay una actividad que uno reconoce que le gusta a la persona, puede empezar a hacerla sin ofrecerle, ¿cierto? Sin ofrecerle si lo quiere hacer o no, porque el oposicionismo es parte de la enfermedad, entonces vamos a tener siempre una respuesta negativa. Pero si se empieza a hacer la actividad, la persona puede llegar a participar, ¿ya? Si se producen las alucinaciones, ya estamos frente a alucinaciones y delirios, ¿ya? Estas son estrategias específicas para alucinaciones y delirios, ¿ya? Si las alucinaciones y los delirios se producen durante la noche, ayuda a mantener una luz tenue prendida, ¿ya? Ayuda con la orientación y ayuda con la sensación de que estoy en un ambiente desconocido, ¿ya? Entonces, si tengo alucinaciones, puede que no me generen tanta angustia, o puede que la distracción de un lugar un poquito más iluminado ayude a que no generen ansiedad o alguna conducta desajustada, ¿ya? También cuando ya hay alucinaciones muy severas o delirios muy severos, solicitar apoyo médico es necesario, ¿ya? Cuando hay inquietud, agitación, agresividad, miedo o alteraciones en las relaciones familiares, ¿ya? Eso, los medicamentos ayudan, ¿ya? Y pueden disminuir la intensidad de los eventos, ¿ya? Bueno, un poquito comentario acerca de los delirios. Uno habla de delirios de forma muy general, pero el delirio es un fenómeno súper complejo y hay que tratar de entenderlo un poco para poder resguardar la conducta de las personas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que es importante acordarse? Es que la idea delirante es una idea que no es parte de la realidad, es decir, es una idea que es una fantasía, un invento, pero que tiene que significa algo real para la persona, es decir, no es algo a propósito, no es que la persona quiere inventar cosas, y además la persona cree en lo que está ocurriendo, ¿ya? Entonces, la persona que no tiene el delirio tiene que hacer dos cosas. Una, no caer en el delirio, no considerarlo como real, eso es lo primero, ¿cierto? Y no hacer como que existe, sino que tratar de distraer y de cambiar el foco de atención cuando se puede, ¿ya? Algunas veces los delirios son tan intensos que la persona se mueve, es decir, actúa en relación a los delirios. Por ejemplo, la idea que me están persiguiendo y yo salgo de la casa, o la idea que alguien me está robando y yo guardo mis cosas con llave, ¿no? O la idea de que me quieren hacer daño dentro de la casa, o la idea de que un familiar que antes yo reconocía como familiar mío, ahora es un impostor, alguien que está reemplazando a mi familia, ¿ya?
La intensidad del delirio determina la conducta, es decir, si el delirio es muy fuerte, si no hay forma de que la persona se distraiga y se está moviendo mucho, ahí requiere una aproximación farmacológica, ¿ya? Un apoyo farmacológico. Pero la mayoría de las veces son ideas que no generan tanta movilización de la conducta, es decir, la persona puede decir que lo están persiguiendo, que lo están perjudicando, pero no hace nada al respecto de eso, no se pone agresivo, no guarda las cosas, ¿cierto? No sale a la calle a ver si lo están buscando, no hace cosas que ponen en riesgo su integridad, ¿ya? O no altera el ambiente. En esos casos, lo que se puede hacer cuando aparecen los delirios es tratar de distraer y tratar de llevar un poquito a la realidad, pero sin confrontar, ¿ya? Sin tratar de convencer de que no es real, porque no va a solucionarse, ¿ya? Hasta ahí con los delirios. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda respecto de lo que se menciona? ¿No? ¿No? Ya. Seguimos entonces. En relación a al ciclo del sueño y la vigilia, los problemas para dormir, ¿ya? Son muy frecuentes en personas con demencia y son casi una regla, ¿ya? Las personas con demencia van a tener siempre el sueño alterado y en general lo que ocurre es que demora mucho en quedarse dormido, ¿ya? Es decir, aumenta la latencia del sueño, ¿ya? Y el tiempo de sueño se hace un poco más corto, se despiertan más temprano, ¿ya? Eso es parte de la enfermedad y es bastante, y es inevitable, ¿ya? Las cosas que pueden ayudar para que el sueño no se convierta en un estar despierto en la noche y durmiendo en la mañana, tiene que ver con reconocer que la orientación está relacionada con el ritmo del sueño. Es decir, si yo no sé dónde estoy, si no sé qué hora es, si no sé qué día es, lo más probable es que mi sueño se altere porque no voy a saber que tengo que dormir y la actividad va a ser la de una persona que está en la mañana. Por ejemplo, las personas se levantan en la noche y se ponen a comer como tomando desayuno, ¿ya? O se visten para salir a trabajar. Ese tipo de alteración de sueño se da cuando las personas están desorientadas, ¿ya? Y las personas se desorientan en general por alteraciones que son lo que hablamos antes, que son las enfermedades. Por ejemplo, un resfrío común, ¿ya? O más grave, una neumonía, ¿ya? Una infección urinaria, ¿ya? Puede alterar el ciclo del sueño, ¿ya? El ciclo del sueño y la vigilia, ¿ya? Y eso es muy frágil, ¿ya? Lo primero que se pierde cuando las personas con demencia están en situaciones incómodas o donde hay una carencia, donde algo molesta, es que se altera primero la atención, es decir, la capacidad de recibir información y poder actuar de forma acorde a lo que estoy recibiendo, y después se altera el sueño, ¿ya? El ciclo del sueño y la vigilia se altera. Para eso es importante, bueno, saber que esto es así y también de que si se duerme de día es difícil dormir de noche. Una persona que está muy activa en la noche hay que tratar de que esté activa en el día también para que logre conciliar el sueño de forma más fácil en la noche. Básicamente estar cansado en la noche, ¿ya? Eso ocurre con distintos grados de dificultad, ¿ya? Y puede variar de acuerdo a distintas situaciones, como por ejemplo lo que les mencionaba, personas con enfermedades descompensadas y cosas así, donde hacer ese ejercicio va a ser imposible, ¿ya? Pero en muchas personas pues, que están empezando con problemas del sueño, que en ocasiones se despiertan mucho en la noche, una de las estrategias es tratar de que no duerman en el día. Crear una rutina de horarios para dormir e ir al baño, sobre todo antes de ir a acostarse, ¿ya? Para evitar el despertar nocturno y evitar que vayan al baño en la noche.
eso va a desregular el sueño, entonces no hacerlo sería ideal, ¿ya? Crear una rutina de horario, es decir, todos los días me levanto una hora, todos los días me acuesto una hora, y eso tiene que ver no con el paciente, sino que con la casa, ¿ah? La actividad de la casa tiene que ser adecuada lo suficiente para que la actividad entera se apague en la noche, ¿ya? Evitar las siestas, favorecer la actividad física, ya lo mencionamos. Evitar también la comida en exceso en las tardes, ¿ya? En las tardes antes de acostarse, por lo menos 2 horas antes de acostarse, importante no estar con alimentación, ¿ya? Porque eso va a generar activación y incomodidad, ¿ya? El uso de café, té, el mate, que es muy frecuente en nuestra región, el uso de bebidas como la Coca-Cola o cualquier tipo de bebida que tienen cafeína, el tabaco y obviamente el alcohol van a favorecer las alteraciones de sueño, ¿ya? Personas que toda su vida han tomado mate, entonces los familiares les dicen, bueno, tómate tu matecito para que estés bien y para que estén tranquilos en la tarde, les dan su mate y están acostumbrados a tomar el mate, pero después empiezan a tener problemas para quedarse dormidos. Eso es porque el mate activa mucho, igual que el café, el té, ¿ya? Ahí va a ser muy difícil que la persona logre dormir. Si la persona no duerme bien, todo lo demás se altera, ¿ya? Otras estrategias, que la habitación tenga una temperatura agradable y luz natural, ¿ya? Que haya un ambiente tranquilo. Lo que mencionaba, no visitas en las tardes o en las noches, los fines de semana, todo el mundo compartiendo, lo que es algo normal y natural en algunas familias, pero eso puede generar que hayan problemas de sueño y por lo tanto alteraciones en la conducta, ¿ya? Si se levanta, hay que acompañar, hay que tranquilizar y orientar para dormir, ¿ya? Siempre utilizando tono amable, evitando retarlo, ¿ya? Evitando dar órdenes. Eso es importante, ¿ya? Ahora pasamos a lo que es la apatía y la depresión, ¿ya? La apatía es la dificultad para entender lo que el otro le está pasando, ¿ya? La imposibilidad en el fondo de meterse en el lugar del otro, de ponerse en los zapatos del otro y decir, ¿sabes qué? Hay algo que está mal contigo porque tu cara está enojada, porque tu actitud es muy tensa, porque las cosas que me dices son muy fuertes. Eso no lo puede hacer la persona con demencia, no puede ponerse en el lugar del otro, ¿ya? Puede aparentar que se pone en el lugar del otro y el otro puede creer que es así, pero no es así, ¿ya? Por lo tanto, en la apatía hay que evitar la confrontación. Si la persona que es familiar mío no tiene interés en mostrarme afecto, no tiene interés en cambiar su conducta, ¿ya? Y parece que no le importa, lo que yo tengo que saber es que eso es parte de la enfermedad. No importa si la persona antes, cuando tenía una vida normal, era así, era pesado, era apático, era serio, era agresivo, no importa nada de sus características de antes, porque ahora la demencia ha cambiado la personalidad y por lo tanto estos son síntomas, no son su personalidad, ¿ya? No hay una voluntad detrás de hacerle daño al otro, aunque parezca que sí, y aunque me puedan argumentar que sí, eso significa que no entiendo que la persona tiene esta enfermedad. Por lo tanto, nunca hay que confrontar, siempre hay que contener y acoger. Y si es injusto que yo tenga que hacerlo, en ese momento no hay, lamentablemente, no hay forma de que se haga de forma distinta, ¿ya? Esto, recordemos que para las personas que damos esta estrategia, muchas veces es fácil decirlo porque no nos está pasando a nosotros, pero lo que tenemos que hacer es poder entregarles un poquito de información para que esto lo puedan ir aplicando a poco, ¿ya? Es difícil entender que la persona que está frente a nosotros ya no es la misma persona y que esta falta de interés que tiene por nosotros y por el mundo es parte de la enfermedad, ¿ya? Eso hay que integrarlo en algún momento. Si logran hacer eso, esto les va a hacer más sentido, ¿ya? Nunca confrontar, eso sigue siendo una regla de oro, ¿ya? Y en frente a los síntomas del ánimo, por ejemplo, a lo que representa la desconexión con el mundo exterior, eso hay que tratar de evitar. Siempre que tiene que estar acompañado, ojalá,
¿ya? Siempre buscar espacios iluminados, abiertos y agradables para estar, ¿ya? Y potenciar las actividades que producen placer. Estamos hablando cuando hay personas que tienen algún síntoma depresivo, ¿ya? Más estrategias, siempre una estrategia que sirve es tratar de que recuerde hechos pasados, ¿ya? Que sean placenteros o donde haya tenido éxito, ¿ya? La demencia en general avanza de forma de que la memoria muy pasada se pierde después, ¿ya? Entonces, la memoria del pasado y la memoria de las emociones del pasado es más difícil que se pierda. Por lo tanto, uno puede aprovechar eso y tratar de hacerlo recordar cuando hayan momentos de depresión o de expresión de síntomas depresivos, ¿no? Mostrarle fotos, escuchar música que le agradaba en el pasado, puede hacer que esas situaciones o esos momentos disminuyan la intensidad en cuanto a la angustia, a los síntomas del ánimo, ¿ya? Y la separación con el mundo, ¿ya? Y además, entender que el tratamiento farmacológico puede ayudar. ¿Qué hacer frente al vagabundeo? Algunas personas empiezan a caminar por todas partes y a moverse sin objetivos, ¿ya? Muchas veces eso es difícil impedirlo, ¿ya? Entonces también se puede aprovechar. Por ejemplo, aprovecharlo para impedir que haya inquietud, porque las personas que se quieren mover y que empiezan a caminar por todas partes y uno les dice que no caminen por todas partes, se pueden inquietar. Entonces se puede utilizar para el beneficio de uno, porque eso también lo va a cansar, ¿ya? Y va a hacer que después, en la noche, pueda tal vez llegar a conciliar el sueño de mejor forma, ¿ya? Igual lo que hay que hacer son cosas que son indirectas, no se puede atacar el vagabundeo, es muy difícil sacarlo, ¿ya? Pero ahí lo que se sugiere es que se eliminen barreras, que hayan paseos diarios, por ejemplo, acompañados o rutinarios, ¿ya? Que hayan también señalética en la casa, que le sirva a la persona para orientarse, porque caminar mucho puede hacerlo cambiar rápido de ambiente y eso va a hacer que se desoriente y de repente puede olvidarse que está en su casa, ¿ya? O en su lugar donde reside, ¿ya? Para eso sirve instalar carteles y, por ejemplo, dónde está el baño, dónde está la cocina, dónde es peligroso. Se pueden hacer cosas ahí junto con el apoyo también de los terapeutas ocupacionales que tienen mucho conocimiento de cosas más concretas en relación a estos carteles, ¿ya? Lo que mencionaba Yesenia, proteger puertas, ventanas y balcones, ¿ya? Estas son algunas sugerencias que obviamente no son para todos, pero algunas personas han instalado alarmas o timbres en caso de que las personas salen, que les avisan cuando salen, ¿no? Se preocupan también de la identificación, es decir, tener algo que pueda ayudar a localizar a la persona si es que está fuera. También el educar a vecinos y compartir la vigilancia con familiares o cercanos, ¿no? Y tener a mano un número de carabineros o en su sector, por ejemplo, plan cuadrante, o tener conversado con las autoridades en el sector para poder que ellos sepan que esto puede pasar, que se puede perder el familiar en algún momento, ¿no? Y en el vagabundeo, cuando las personas se quieren ir de la casa, se quieren ir a trabajar, ¿cierto? Tienen esta idea de que tienen que hacer cosas y salen y se pueden poner en riesgo. Desviar la atención siempre es una buena estrategia. En relación a la desinhibición de la conducta, la desinhibición tiene que ver con lo que hablábamos de los garabatos y también tiene que ver con las conductas que son inapropiadas, ¿ya? Por ejemplo, hay personas que se sacan la ropa, se empiezan a sacar la ropa frente a las personas que vienen de visita, o en las mañanas abren la ventana de su pieza y se sacan la ropa frente a la calle, ¿no? O incluso salen sin ropa. También existen, bueno, todas conductas donde no empiezan a comer en partes donde no corresponde, ¿ya? O a mostrar los genitales a niños, a pasados. No es eso voluntario, por supuesto, y frente a eso no hay que castigar, ¿ya? No hay que expresar emociones de forma agresiva, no hay que impactar tampoco a los familiares, es decir, hay que tomarse las cosas con calma y de forma natural, ¿ya? Tratar de hacerlo, ¿ya?
frente a las personas que se despisten, obviamente ayudar a vestirlo y distraerlo, ¿ya? Evaluar si hay molestias en relación a algún atuendo de ropa, alguna temperatura, tal vez ocupan ropa muy densa, ¿cierto? Muy gruesa, en situaciones donde la temperatura es muy alta. Ese tipo de cosas no la van a expresar, pero sí se la van a sacar. Entonces, eso también hay que evaluar, ¿ya? Y también se puede considerar modificar botones o la ropa para que sea difícil sacársela, ¿no? Algunas personas que saben hacer este tipo de cosas tienen herramientas bien ingeniosas para resolver esos problemas. ¿Ya? Entonces, actitudes básicas ahora y que son transversales para todo tipo de situación, que es lo que se recomienda, ¿cierto? Lo que se sabe que genera efectos positivos es nunca discutir, ¿ya? Nunca tratar de razonar y siempre tratar de distraer, de cambiar el foco de atención, ¿ya? Nunca ponerlo en ridículo, ¿ya? Nunca avergonzar a la persona y nunca presionar para que recuerde, ¿ya? Nunca se centre en lo que no se puede hacer, tiene que centrarse en las capacidades que tiene, aunque tenga poquitas capacidades, lo que puede hacer, que lo haga, y si lo hace mal, no importa, ¿ya? Nunca nunca le exija, perdón, y tampoco le ordene cosas, ¿ya? Porque eso no va a funcionar, lamentablemente no funciona, ¿ya? Siempre hay que ofrecer cariño y comprensión, aunque uno esté en el punto donde ya no puede hacerlo. La única forma de que se genere un quiebre en cuanto al círculo de agresividad y de expresión emocional es cambiar uno, ¿ya? Porque lamentablemente la persona que tiene la enfermedad no va a cambiar, ¿ya? Eso. Una pregunta. La señora Ceci. Sí. Una pregunta. Uno tiene que prepararse para lo que ya fue difícil antes, va para peor, ¿verdad? O sea, parece que, voy a dar un ejemplo, no lo creo, pero un psiquiatra dijo que mi marido es alexitímico. Y yo Se no concuerdo, cortó. estoy dando un ejemplo. ¿En serio? Pero yo estoy acá. Sí, no, se cortó lo que dijo. Pero yo estoy acá, ¿ahora escucha? ¿Sí? ¿No? Ya. Mi pregunta es para los acompañantes de esos familiares. Lo que antes ya fue complicado, por a veces razones, se empeora. Por ejemplo, en mi caso, hace años, un psiquiatra declaró que mi marido era alexitímico, que yo ni sabía que lo que era eso, pero Ya. yo no estoy de acuerdo, estoy dando un ejemplo, ¿ya? Entonces el acompañante de años de un familiar que entra en esa enfermedad tiene que considerar que todo que ya fue difícil va a ser peor y cada vez peor. Hay un escape ahí. No, lo que ocurre es que la demencia, yo sé que esto puede ser muy difícil escucharlo, pero es así. La demencia va a generar el fallecimiento de la persona, si es que no lo genera otra cosa, ¿ya? Como una enfermedad crónica, ¿cierto? Que avanza. La demencia es una enfermedad que mata a las personas, ¿ya? Que genera el fallecimiento. Y por lo tanto, hay que entender que es un proceso que avanza, ¿ya? Y avanza destruyendo las áreas del cerebro y por lo tanto las funciones del cerebro cada vez se van haciendo más, se expresa la dificultad para poder ocupar las habilidades que se tenían antes. Entonces, sí, en ese sentido empeora y en ese sentido la enfermedad cada vez es peor. Lo que se puede hacer es lo que estábamos conversando, modificar el ambiente, ¿ya? Modificar la forma en que se enfrenta eso, ¿ya? Y le vuelvo a mencionar que esto es un proceso, ¿ya? Que no es una receta, que no pasa de un rato para otro, ¿ya? Y por lo tanto, cuando ya hay etapas avanzadas,
y las personas están en una situación ya donde hay crisis y angustia constante, es mucho más difícil generar esos cambios, ¿ya? Pero eso tampoco es culpa de los familiares, ¿m? Tampoco es culpa de las personas. La enfermedad es compleja, ¿ya? Lo de alexitimia es un síntoma, no tiene una relación con la gravedad de la enfermedad o no. La alexitimia es la dificultad para reconocer emociones, no tiene que ver con que eso vaya a generar una progresión o no de la enfermedad, es una característica nomás que está relacionada con la apatía, ¿no? Sí, tal cual. Pero es mejor prepararse para lo que ya fue difícil, por ejemplo, falta de empatía, de todas maneras va piquero para abajo. Y no Sí, esperar que exacto. suceda algo. Ya. Exacto, y eso le sirve a las personas para, en el fondo, no solamente saber qué hacer, sino que estar en calma y no sentir culpa cuando no sean capaces de sobrellevar alguna situación, ¿ya? Porque si esto empeora, si la conducta empeora naturalmente en la enfermedad, es lógico que no se pueda resolver todo lo que ocurre en todo momento, ¿ya? Porque, y eso depende de la situación que se tenga, ¿cierto? Si hay solamente un cuidador, si hay solamente un familiar, es mucho más desgastante que si hay una familia comprometida ayudando, ¿ya? O si hay un recurso económico para poder solicitar ayuda constante o acompañamiento constante. Entonces, como las situaciones son muy distintas y la enfermedad avanza, es muy frecuente que las personas que no logran tener ese ambiente, Cuéntame, Valentina. que no logren tener ese ambiente y esa seguridad, se sientan culpables, ¿ya? Y cuando un cuidador se siente culpable o se siente cansado, se siente agobiado, va a generar lamentablemente que las cosas empeoren. No porque quiera, sino porque va a eso transmitirse de una forma u otra a la persona que tiene la enfermedad, ¿ya? ¿Sí? Es cierto. Yo ya tengo 2 terapeutas por semana, pero a mí no me basta. Eso no me basta. No doy abasto. Que no puedo parar. Entonces voy a tener que pronto preocuparme de conseguir más apoyo. Es Bueno, imposible. también el hecho de que usted aprenda estas cosas, ¿ah? Y que esté en los centros de rehabilitación va a generar cambio, ¿ah? En eso hay que tenerse compasión, paciencia también, confianza, ¿no? Sí. Gracias. No se preocupe. Hola, buenas Eh, tardes a todas y todos. Vengo aquí, como había dicho Paola, como un poco a poder cerrarlo el día de hoy, pero aún queda unos minutitos. No sé si alguien, gracias señora Cecil, ¿sí? Sí. Por su participación. No sé si alguien tiene alguna otra duda, alguna sugerencia, experiencia que pudiera tanto el doctor Barnaba como Yesenia poder ir aclarando. Una consulta, Dele nomás, senador. cuando uno tiene a su cargo personas con un poco de demencia o con demencia completa, sobre todo si son ancianos, ¿se puede alejar la cama de las paredes o es inapropiado? Porque si no, tocan la pared toda la noche solicitando algo, o agua, atención, digamos. ¿Eso es posible o no es posible? ¿No es correcto alejar la cama de la pared cuando uno tiene un enfermo en casa? No sé si se entiende. Yesenia puede responder esa pregunta. Ella está desmuteando se va a perder el micrófono. Bueno, sí, entiendo su pregunta. ¿Ya? Mire, principalmente igual va a depender también de las características del dormitorio en sí, ¿ya? Porque si usted tiene todo cerca, ¿cierto? La pared, o sea, la cama cerca de la pared, porque el dormitorio es pequeño, y porque puede generar, por ejemplo, que la persona se tropiece, se caiga, porque estamos cerca de una ventana, sería mejor dejarlo
de esa manera, pero si también está la posibilidad de que usted la desplace un poquito y eso contribuye también a su descanso y también no solamente que la persona vaya a tocar la pared porque necesita algo, sino también cuando esté durmiendo, se dé vuelta, se pase a golpear, también sería recomendable, si el ambiente lo permite, alejarla un poquito. Ya, No sé si me muchas explico. gracias. Es que todo depende como del contexto, Sí. de la habitación, de cómo sea la persona, Claro. como no hay como receta, pero Y más, sí. más que la estrategia en sí, el hecho de si está bien hacerlo o está mal hacerlo, es la preocupación, ¿ya? Es el hecho de que usted ve ahí una posibilidad de adaptar el ambiente. El hecho de que se dé cuenta de que eso puede ser un factor que mejore la conducta. Como le digo, son detalles, son cosas muy pequeñas que pueden ir ayudando, ¿ya? Entonces, si hay un resguardo respecto de la conducta que va a tomar, y hay seguridad al respecto, y usted puede observar si eso sirve o no, puede hacerlo con tranquilidad. No, no es para estar así como, que no sé qué hacer. Lo que les mencionábamos son las cosas básicas, ¿ya? Y dentro de eso está la incomodidad, ¿ya? Y si el ambiente puede hacer, tal vez puede ayudar, o lo más probable es que ayude, ¿ya? Entonces, no está mal pensarlo o hacerlo incluso ir probando. Ya, muchas gracias. Gracias, señora Doris. ¿Alguien más? Por lo menos vi que la señora María Gabriela parece que prendió su micrófono. No, estoy bien, gracias. Ah, está bien, gracias. Ya. Sí. ¿Alguien más o alguna, si no, para que pudiera alguien dar como una opinión respecto a qué le pareció el conversatorio el día de hoy? Que pudiera dar unas palabras. Bueno, yo puedo... Dele nomás, señora María Gabriela, después la señora César. Yo no, agradecer nomás, me encuentro muy interesante y Se escucha bajito, por lo menos yo. sí, no, digo que me pareció muy interesante, solamente quiero agradecerlo y creo que todo lo que nos puedan aportar es muy meritorio, digamos, para todas las cosas que podemos ir viviendo más adelante. Yo soy un adulto mayor también y estoy tratando de aprender como para mi cuidado y cuidar también a los míos. Así que muchas gracias, de verdad que esto lo encuentro muy interesante. Disculpe, eso es, gracias. Vale, gracias, señora María Gabriela. Señora Cecil. Bueno, yo estoy fascinada con el trabajo que están haciendo porque primero encuentro que es sumamente necesario, nadie está preparado, nadie, para que eso suceda. Y en segundo lugar, les felicito por la prolijidad de la presentación que es clarísima. Claro que como un principio, es como la cabeza del iceberg. Pienso que es sumamente difícil coordinar ese problema para una presentación que sirva a todos. Y como sugerencia, de todas maneras, seguir. Me di cuenta, yo caí en eso por una tremenda casualidad. Disculpa que lo diga, pero parece que están haciendo una propaganda que no llega. Yo no tenía idea, yo lo necesito urgente. Yo caí, tropecé por encima. Si no, ¿cómo me entero? Yo creo que tienen que hacer más publicidad porque una cosa sumamente interesante que aprendí en el curso ya en las 3 clases que vamos, que Dios gracias me aceptaron, que en la familia uno no se da cuenta cuando eso empieza, ¿ya? Ese deterioro, porque uno dice, no, es mania del viejo, de la vieja, da lo mismo, y como la familia se pone ya es codependiente, y siguen ese ritmo porque como las chalas de la casa, las pantuflas, no andamos en tacos en la casa, y el golpe viene muy drástico y muy de repente, y no sé si uno no está como preparado, ¿no es cierto? Y pienso que es una sugerencia es que si pueden hacer un poquito más enfocado, porque hoy fue completo, ¿cierto? Fue toda la torta, pero de repente en segmentos y más a menudo hacer esas charlas. Es genial que se ponga un profesional, es fantástico. Mil gracias, doctor Andrés, de verdad.
Y pienso que si pudiéramos cada uno después, como suele hacerse, qué es lo que necesitarían escuchar, facilita crear un cauce para las próximas charlas. Es súper importante. Ahora también ojalá que la hayan grabado porque tienen tanta información. Bueno, yo todavía no estoy de mente, espero, pero tienen tanta información que uno necesita rumiar, pensar, estudiar, por ejemplo, qué estrategias, como yo dije, yo hago todo mal, todo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo enfocarme en una y de pasito en pasito practicar una y creando el hábito? Porque la cosa es que tenemos que todos los cuidadores crear hábitos. Y eso no es de hoy a ayer o a mañana. Y caemos de vuelta. Bueno, eso. Gracias. Espero haya hablado por todos que estamos aquí escuchándolo poquito. Sí, es súper atingente su comentario. Claro, siempre hay problemas de difusión y además el tema es, en realidad todos los aspectos del tema de la demencia son de muy largo trabajo para aprender, ¿ya? Y sobre todo si uno está ya trabajando lo que ya necesita ayuda hace 2 meses, no ahora. Entonces, ese es el problema. También está afortunadamente en la región está el centro de rehabilitación que se dedica específicamente a demencia y ahí me parece que usted está conectada, ¿cierto, Yesenia? Sí. Es solo para gente de FONASA. En el curso Sí. de monitores. El curso de monitores, claro. Sí, pero es solo para gente de FONASA. Entonces otros no Sí. tienen acceso. Sí, y eso es algo que es a nivel nacional, ¿ya? Pero sí, es atingente y bueno, estos son esfuerzos que tienen que ver con acercarse a la comunidad y ni siquiera es una iniciativa del mismo centro, sino que es una iniciativa de la salud mental de COSAM y el centro además tiene iniciativas propias, ¿cierto? Entonces, afortunadamente eso se está preguntando a la comunidad constantemente, ¿no? Es lo que tenemos por ahora. Bueno, un poco en ese sentido, señora Cecil, yo en el chat puse de que nosotros tenemos redes sociales como COSAM Oriente, ¿ya? Tenemos un Facebook, un Instagram y una página de una cuenta de YouTube, ¿ya? Ustedes busquen COSAM Oriente y les va a salir al tiro nuestras cuentas. En esas cuentas nosotros subimos justamente la difusión de este tipo de conversatorios, ¿ya? También nosotros enviamos estas invitaciones a las agrupaciones comunitarias de salud mental, de grupos de autoayuda o de adultos mayores. Entonces, tratamos justamente, aún nos falta de difundir lo máximo posible estas actividades. Pero a veces quedamos cortos, por lo tanto, si usted, le invito a que siga estas páginas, ¿sí? Porque ahí subimos la información y si cada vez que tenga usted pueda difundir también en las redes que usted tenga. ¿Ya? La idea es como ir expandiendo toda esta red porque nos permite justamente conversar de estos temas que son súper importantes. En ese sentido, por lo menos de mi parte como COSAM, pero antes creo que Marianela Inayado quiere hablar porque vi que había prendido su audio. Y para finalizar, ¿estoy equivocado? ¿No? Señora Marianela. Ya, mientras veamos si es que parece que es un tema de audio, no sé. Pues, o sea, agradecerle la participación. La verdad que siempre lo decimos de si es que las personas no participan, no dialogan respecto a esto, ustedes como parte de la comunidad, esto no tendría sentido. Así que gracias por conectarse, por participar, comentar su experiencia, resolver sus dudas. Y también en nombre de COSAM Oriente agradecerle al equipo de Cumelén que participó el día de hoy, tanto a Yesenia Acuña, como al doctor Barnaba, que él tiene doble militancia, pero también en este sentido es parte de Cumelén. De verdad, muchas gracias.
Así que eso, no sé qué les gustaría decir a ustedes, Yesenia, Andrés, para finalizar. Primero que todo, les agradezco la invitación y también esta instancia para conversar de estos temas, y también agradecer a las personas que se conectaron, ¿ya? Porque como bien decía aquí, si ustedes no se conectan, no sacamos nada con presentar algo, porque lo importante es que ustedes reciban la información y la puedan aplicar. Así que primero que todo agradecer su participación y también la invitación que nos hicieron. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Sí, Yesenia. Lo mismo, muchas gracias. Y dejar abierta la inquietud y tranquilidad, porque es mucha información. Entonces, no se puede pretender enterarse de todo al tiro, y esto igual quedó grabado, así que se puede repasar, y también si la señora Cecil con Yesenia necesitan alguna guía bibliográfica, también existe, así que eso también se puede canalizar, sí. ¿no? Sí, en ese sentido, nosotros, salvo esta excepción que tuvimos un problema con la cuenta, nosotros transmitimos también en la página del COSAM de Facebook, ¿ya? Entonces, cada vez que hacemos este tipo de conversatorios quedan en la página de Facebook, y también lo que hacemos es ir subiendo este tipo de conversatorios a la página de YouTube. Si ustedes se meten, hay varios conversatorios que ya hicimos respecto a parentalidad positiva, sobrecarga al cuidador, bipolaridad, depresión, creo. Hay varios, entonces ahí también se pueden meter a ver que hay más conversatorios de este mismo tipo. Así que cuando nosotros podamos, tengamos tiempo, vamos a subir también este, ¿ya? Así que eso, gracias de verdad por participar, gracias al equipo de Cumelén, así que nos vemos en una próxima oportunidad. El 10 de noviembre, si no me equivoco, que es día miércoles, a las 14:30, igual va a ser el conversatorio del tema de la prevención del abuso sexual infantil, ¿ya? Que es un gran tema. Así que para que se conecten ustedes o inviten a personas que les pueda interesar la temática. Así que eso. Que tengan muy buena tarde. Gracias, Muy igualmente. agradecido, Gracias. muchas Chao a gracias todos. Chao, chao. por todo.